Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de inversión. Soy Albert Mendoza y estamos una semana más en el informe semanal. Sí, ya sé que es lunes y no es domingo, pero bueno, he estado currando como un desgraciado este fin de semana, jornadas de 13 horas y no he podido montar el vídeo, pero bueno, os lo traigo hoy lunes, que tiene pinta que me voy a quedar aquí encerrado porque está cayendo una nevada impresionante, así que me parece que estoy aquí aislado del pueblo en plan de ermitaño y voy a tener bastante tiempo de hacer vídeos. Así que bueno, estamos, como digo, una semana más en el informe semanal y antes de comenzar con este informe tengo una noticia que daros. Y es que por Telegram voy a anunciar esta semana, no sé si es esta tarde o mañana, unas ofertas de Navidad, ¿de acuerdo? Y si estáis en Telegram, pues os vais a enterar antes. Y además de que habrá pues una oferta súper mega hiper especial, ¿no? Para los de Telegram. Y luego ya lo anunciaremos en YouTube o en Twitter. Así que si no estáis en el grupo de Telegram, pues os recomiendo encarecidamente que vayáis al enlace que hay en la descripción del vídeo y os unáis, porque también publico movimientos de mi cartera y bueno, pensamientos que se me pasan que pueden tener cierta importancia o relevancia a la hora de tomar decisiones en el mercado. Entonces, pues bueno, creo que aporto bastante valor en ese canal, así que recomiendo que os unáis. Y también, bueno, antes de comenzar el vídeo, que si dejáis un buen like, pues ayuda mucho al algoritmo. Y si comentáis también qué os parece, pues bueno, las noticias de esta semana, o si tenéis algo que comentar así interesante para aportar a la comunidad, o simplemente, pues comentar algoritmo, pues también genial. Así que bueno, dicho esto, vamos a comenzar con el informe semanal. ¿Y qué ha hecho el mercado esta semana? Pues se ha pegado una buena torta. Podemos ver que el Standard Poor's esta semana no ha dejado de caer. Sí que hemos tenido a mitad de semana pues un rebote que parecía que íbamos a acabar en buena rentabilidad. Pero al final ha bajado de los 4.050 puntos y nos situamos en los 3.934,38 puntos. O sea, dentro de lo que cabe a nivel global, no está mal. De hecho, había muchos que comentaban que el Standard Poor's pues, podría acabar en los 3.200 puntos y ahora pues con lo que dicen la recesión más anunciada de la historia de la humanidad que podría llegar a ese nivel, que es su soporte o vete a saber tú, Dios quiera qué. Entonces, la realidad es esta, que estamos cuando estaban por en 4.000 puntos y que seguramente acabaremos el año alrededor de esto, de 4.000 puntos. Ahora esta semana tenemos reunión de la FED y va a ser interesante porque los datos de inflación han sido un poquito peores, es decir, al alza, han sido un poquito peores de lo esperado, y el mercado americano de trabajo sigue siendo bastante fuerte. O sea, la economía americana tiene un músculo increíble. Entonces, veremos si la Fed toma la decisión de subir 50 puntos básicos, que es lo que descuenta principalmente el mercado y de hecho yo creo que es lo más probable, pero estos datos han hecho dudar sobre la posible decisión de la Reserva Federal y el efecto que va a tener esta pues, en la liquidez de los mercados. Entonces ha aumentado la probabilidad de que suban 75 puntos básicos, lo cual dañaría pues, más el mercado y yo creo que por esto esta semana y este mes el mercado ha ido corrigiendo un poco por estos datos que han sido más negativos del mercado laboral y de inflación y de la posible subida de tipos superior a lo esperado de la Fed. Veremos, si no recuerdo mal, se reúne el día 14, que hoy estamos a 12, pues entonces en 2 días sabremos un poquito lo que termina ocurriendo y lo que pasa en el mercado. También pensemos que la subida de tipos pues no ha afectado todavía, bueno, sí que está afectando, pero es algo que tarda en hacer efecto en el mercado. Por lo tanto, o en el mercado o en la economía sería más apropiado decir. Por lo tanto, estas subidas han sido tan agresivas y tan rápidas que yo creo que no ha dado tiempo a que hagan su efecto en la economía y que veamos realmente los resultados que tienen estas políticas. Y si seguimos con la subida de tipos, pues bueno, esto va a dañar más la economía y por lo tanto, pues el mercado descontará este daño económico, esta pérdida de beneficios en los índices. Eso sí, hemos de tener cuenta que esto va a rebotar. Al final, esto rebota. Las recesiones y las crisis pues son coyunturales y terminan ocurriendo. Y el mercado lo descuenta a priori. O sea, no es necesario que sean publicados los resultados de pérdidas de beneficios per se para que el mercado siga bajando, porque el mercado ya lo ha descontado. Entonces, una vez publicados, si el mercado ya comienza a descontar que estos beneficios van a aumentar, pues el índice subirá a pesar de que estemos dentro de una recesión o una crisis o como queramos llamarlo. Aquí os he puesto un gráfico muy interesante en el que nos sale la confianza en la economía de los CEOs, de los directivos de las empresas. Y podemos ver que cuando esta confianza está en mínimos,
normalmente es cuando el índice ha hecho mínimos y ahora mismo en 2022 estamos a niveles, bueno, bajo cero, o sea, niveles que no habíamos visto pues en décadas. Y el índice, pues bueno, ha corregido bastante desde el año pasado y esto podría estar marcándonos un suelo. Eso es una reflexión que hice en Twitter hace unos días, que es que, oye, si todo el mundo espera recesión, el índice que descuenta esto, el futuro, por decirlo de alguna forma, el índice de las bolsas que descuentan los acontecimientos futuros, no debería estar reflejando esta recesión ya en el precio. Y yo creo que sí, yo creo que el índice está reflejando ya esta recesión y el problema va a ser que si realmente hay una recesión, ver lo severa que es. Que si a lo mejor es más liviana de lo que se piensa o que el mercado está descontando, porque ahora se descuenta yo creo que una recesión fuertecilla, pues el índice rebotará con bastante fuerza. A no ser que la recesión sea realmente fuerte y profunda, que es cuando podemos ver que el índice sigue cayendo. Pero bueno, ahora mismo el movimiento contrarian, creo yo, es ser un poquito bullish en el mercado después de esta caída y después de ver todos los índices que nos indican que vamos hacia una crisis o una corrección de mercado, pues creo que realmente lo contrarian es ser bullish. De todas formas, en mi opinión, ya digo, personal, creo que sí que vamos a tener ciertos problemas en 2023 y de hecho este invierno, pues como digo, ahora está pegando aquí una nevada y suerte que tengo calefacción, pero en otros lugares como en Alemania y tal, que seguramente hace más frío, esto va a afectar a nivel energético y ya hablaremos un poquito del gas al final de este vídeo. Pero sobre todo en Europa la recesión ya está aquí y es más fuerte que en Estados Unidos, por descontado. Entonces va a ser un año interesante, 2023. Entonces creo que sí que podemos ver alguna caída más de las bolsas, pero el rebote yo creo es bastante posible. Entonces, mi aproximación es seguir con las empresas que yo sé que están generando beneficios, que yo sé que pueden recomprar acciones y que otros sectores que yo sé que en caso en que el mercado cambie de sentimiento, pues pueden rebotar con bastante fuerza y son las empresas que tengo en cartera. Además de hacer una buena gestión de liquidez y de tener pues ahora mismo bastante caja para que si el mercado cae poder ampliar posiciones en las empresas que sé que lo van a hacer bien en los próximos 3 5 años. Entonces esa es mi aproximación, tener un 20% de caja para poder ir jugando, pero estar siempre invertido, porque si no estás siempre invertido, seguramente te comas las caídas y te pierdas los rebotes, y a la larga es negativo para tu cartera. El Bitcoin, interesantemente, ha tenido una fuerte subida a principios de esta semana, para luego volver a corregir y quedarnos a los mismos niveles básicamente y subir un 0,34%. Pero me ha gustado que sea descorrelacionado del Standard Poor's, perdón, realmente desconozco el motivo por esta fuerte, entre comillas, subida del Bitcoin. Pero bueno, me ha parecido interesante y digna de comentar. Hablando del oro, es que China publicó pues sus reservas de oro desde hace pues 3 años, según he estado leyendo. Y esto nos representa pues un incremento del 1,6% de las reservas de oro, lo cual pues nos indica que bueno, que estos países siguen acumulando oro a un ritmo quizá un poquito más lento China, que lo ha estado haciendo antes, porque podéis ver que desde en 2015 pues anunció que había aumentado sus reservas un 57%, pero bueno, esto ya es después de la crisis financiera de 2008, en el cual casi todos los bancos centrales se han lanzado como locos a comprar oro y bueno, algo sabrán ellos que es importante porque bueno, se están poniendo las botas a comprar oro. De hecho, pues Rusia es de los mayores compradores, ahora sí que hubo un parón y vendió una parte para financiar, pues bueno, ya sabemos lo que tiene que financiar. Y de todas formas, pues bueno, sus reservas de oro se mantienen más o menos invariables y ya han sido los mayores compradores. Y por ejemplo, Polonia, Hungría, India, son países que bueno, compran bastante oro y casi todos los bancos centrales en general están acumulando reservas desde 2008. Después, a nivel de las acciones de las mineras, estamos en un periodo en el que, joder, las recompras se están llevando a cabo. Si vemos el gráfico desde los 2000, la tendencia ha sido clara, emitir acciones para financiar proyectos y devolver poco dinero al accionista. Por esto ha sido uno de los peores sectores en los que invertir. Depende obviamente de la época. Si invertiste en 2008 a 2011, te forraste como un loco. O incluso el de 2000 al 2008 ha habido momentos muy buenos. Pero ahora yo creo que estamos a las puertas de un mercado alcista en los metales preciosos
Y la tendencia es bastante diferente. La tendencia no es emitir acciones y a comprar y a construir proyectos faraónicos que seguramente acabarían en pérdidas, sino es a devolver un poquito el dinero al accionista a través de recompras o de una buena gestión del capital, que no siempre han de ser recompras, pueden ser dividendos o pueden ser ciertas adquisiciones. Porque las empresas del sector están cotizando a múltiplos pues bastante atractivos y las perspectivas yo creo que para los metales son bastante positivas. Como veremos como con el oro, que lo vamos a ver aquí, está en $1.800. Con esta subida de tipos tan agresiva, yo creo que el oro ha aguantado el tipo de forma muy importante. Y cuando veamos este reverse, este cambio de tendencia en la política monetaria de la Fed, yo creo que el oro podemos verlo a niveles bastante más altos de los actuales y la plata, pues bueno, más de lo mismo. Si vemos esto es una tendencia en el sector, no únicamente del oro, sino por ejemplo en el oil, en el cual pues las empresas en vez de embarcarse en nuevos proyectos, están buscando devolver el dinero al accionista y están limitando un poquito la oferta de estos. Y yo creo que es bastante positivo y sano para la industria en el largo plazo y sobre todo para los accionistas que por fin nos veremos recompensados por tener este tipo de empresas. Mirando el oro esta semana, ha sido una muy buena semana. Vemos como sube de $1.765 hasta los 1.800 y para corregir un poquito a finales de semana. Y la plata, pues bueno, la plata ha tenido una muy buena semana también, desde los $22 prácticamente hasta los 24, ahora mismo 23 y medio. Así que bueno, han sido unos movimientos de activos muy positivos. En cuanto al petróleo, que es lo que más destaca, pues nuevas noticias, que es el mercado más grande que hay del mundo en este sentido y bueno, que más noticias y más presión de los gobiernos hay. Pues la Unión Europea, como ya comentamos, acuerda limitar el precio del barril del petróleo ruso a $60. Esto es únicamente para las importaciones por vía marítima, lo que viene siendo por pipeline, por el oleoducto de toda la vida, pues no se ven afectadas. Pero esto es una fuente de exportaciones de Rusia, pues bueno, también importante. Los rusos, para contrarrestar, dijeron, pues sí, vosotros ponéis el techo, nosotros ponemos un suelo. Entonces, pues el suelo son $60, que tampoco afecta en ese sentido mucho, pero sí que tiene ahora mismo su importancia en el que el petróleo ruso pues está por debajo de los $60, como veremos. Por lo tanto, dijo que no iba a exportar petróleo a los países que no pagasen $60. Y cotizando el petróleo ruso por debajo de los $60, seguramente se reducen las exportaciones hacia los países que han aceptado esta medida y esto va a ser bastante negativo para el precio del petróleo. De hecho, Rusia pues, está barajando cortar su producción de petróleo, lo cual es un corte forzado, pero yo creo que saldrá con la OPEC Plus haciendo un poquito el paripé diciendo sí, tenemos que cortar, hacer un recorte de producción para equilibrar el mercado de oferta, demanda, bla, 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 bla. Pero la verdad es que yo creo que se están viendo forzados a hacer este recorte, es bastante lógico. Además de que muchos países como Saudi Arabia y Rusia han estado produciendo a máxima capacidad estos últimos meses. Yo creo que para exportar todo lo que podían y esa capacidad de producción pues no se puede mantener a largo plazo. Además desde China nos llegan noticias de que comienza a abrirse la economía y yo creo que este año 2023 iremos viendo cómo se recupera la demanda de China, que de hecho ha afectado en 2 millones de barriles de petróleo de demanda. Por lo tanto, va a ser bastante importante. Después, otra noticia del petróleo es que la Keystone Pipeline, que es la que conecta pues, Canadá con Estados Unidos y mueve unos 600.000 barriles de crudo diarios, pues ha tenido una fuga por Kansas y ha parado este tráfico de petróleo, lo cual pues también ha afectado al precio del del West Canadian Select, que es el petróleo de referencia en Canadá, cayendo con bastante fuerza. Todavía no se sabe del todo qué puede pasar. Supongo que repararán la fuga, pero bueno, no se sabe todavía cuánto tiempo tardarán. Espero que no tarden demasiado y que suba pues, el petróleo canadiense a los niveles que tenía anteriormente. Otra noticia importante es que China, bueno, el presidente Xi Jinping, el emperador del sol naciente, pues fue a ver a Bin Salman y fue a 3 días a Arabia Saudí a hablar, pues bueno, de negocios, ¿vale? De negocios. Esto es petróleo por infraestructuras, básicamente, y si te lo puedo comprar en yuanes, 1000 veces mejor, ¿de acuerdo? Ese sería el resumen, yo creo, de la quedada. Y es que China está asegurando pues sus fuentes de petróleo y yo creo que desde Arabia Saudí están pivotando un poquito hacia relaciones con China y este tipo de países y dejando un poquito de lado las relaciones con Estados Unidos que no han sabido tratar realmente bien
los intereses de los saudíes. Y es que Estados Unidos está obsesionado con mantener el precio del petróleo en 70-60 dólares. Y los saudíes y los productores de petróleo saben que necesitan un precio de 100 dólares el barril para cuadrar sus cuentas. Por lo tanto, esto va de intereses y es lo que mueve el mundo al fin y al cabo. Y las alianzas, pues bueno, también son movidas por estos tipos de intereses. Así que bueno, es una noticia importante que hayan llegado a estos acuerdos. También han acordado no interferir en las políticas domésticas de los países, es decir, los chinos no se van a meter con el tema de Yemen y los saudíes, pues bueno, con los temas de los tigures y la represión en China, pues tampoco van a opinar demasiado. Oye, cómprame petróleo y montame aquí puentes y carreteras y ya si eso nos llevamos bien y haz lo que quieras en tu país. El precio del petróleo es una semana horrible, de hecho venimos de los 70 y 82 dólares hasta los 71, o sea, ha caído más de 10 dólares el precio del barril, una semana catastrófica, y como podéis ver, el precio del crudo de los Urales, el petróleo ruso, está en 53 dólares, y viene de, pues ya veis, de los 100 dólares, que al fin y al cabo el precio del petróleo ruso cotiza parecido un poquito al Brent, es un petróleo más pesado, pero bueno, está a unos precios de descuento pues bastante interesantes, que yo creo que muchos países, como India, que se está poniendo las botas a importar petróleo ruso, o pues, yo que sé, o China, otros países que tienen un consumo bastante importante, pues bueno, es un regalo terrible, porque a los rusos esto les estará afectando realmente a los ingresos. Por lo tanto, yo creo que tendrán que tomar medidas. Y aquí una noticia muy interesante es que la demanda de combustible de India pues llega a un pico en noviembre. De hecho, pues como veis la demanda pues ha aumentado un 10,2% anual, o sea, lo cual es impresionante. Y de India ya hablamos en el episodio anterior, que os puse unos gráficos interesantes de demanda de combustible y de energía en general. Y yo creo que va a ser el siguiente impulsor de la demanda de petróleo en las próximas décadas. Por lo tanto, es algo a tener en cuenta y ir vigilando, ¿de acuerdo? O sea, es una noticia bastante interesante esta de India. A nivel de gas, os pongo un tuit interesante que nos dice que las utilities alemanas pues ya han hecho sus cálculos en 3 diferentes escenarios para su almacenamiento de gas. Y que si Alemania pues viviese una experiencia similar al invierno de 2010, es decir, un invierno pues frío, estas reservas estarían vacías para final de enero. Y todo apunta de que este invierno pues, puede ser bastante frío, veremos qué termina ocurriendo, pero de momento ya está siendo bastante fresquito, sinceramente. Quizá porque estoy un poquito aquí aislado en medio del Pirineo y aquí siempre hace frío en invierno, pero bueno, ahora que bajaré a Barcelona veremos qué tal. Aún así, si vais siguiendo un poquito las temperaturas y la evolución de estas, pues parece que puede venir una ola de frío polar, que es algo que hemos ido comentando en Twitter y hasta hace poco, hasta hace unas cuantas semanas, pues no se ha hecho mainstream, pero era un escenario que valorábamos. Y bueno, en este caso, la industria alemana tendría que pausar muchas cosas. Ya han hecho un ahorro energético muy bueno la industria alemana, consumiendo muchísimo menos gas y muchísima menos energía. Y yo creo que esta reducción este aumento de eficiencia ha llegado ya a su límite y el siguiente paso ya es reducir directamente la actividad industrial. Ahora han estado produciendo lo mismo, consumiendo menos, pero ya las optimizaciones tienen un límite. Por lo tanto, el siguiente paso es reducir la actividad industrial y esto ya afectará directamente a la economía. Así que bueno, veremos qué termina ocurriendo este invierno. Con todo esto terminamos el informe semanal. Recordad que cada día, hoy lunes pues no lo voy a colgar porque os he hecho un informe semanal, pero colgamos el informe diario, o sea, mercados al día o inversión al día, donde comento noticias del día a día y también pues si lo apoyáis con un like y comentáis esos vídeos pues va a ser bastante positivo y os lo agradeceré muchísimo, igual que si lo hacéis en este. Recordad que bueno, en portfolio de inversión pues podéis montar vuestra cartera de forma gratuita. En el análisis de inversión publico mis análisis. En mi página web podéis echar un vistazo a la guía gratuita y os recomiendo que os paséis por el Telegram, en el cual pues haré unas ofertas únicamente para los usuarios de ahí durante un tiempo limitado y después pues ya lo publicaré en Twitter y por aquí por YouTube. Y nada, para contactarme o lo que queráis, ese es mi correo, albert@analisisdeinversión.com y podemos hablar y lo que queráis. Así que esto es todo, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!